Adelante, ya está grabando. Gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de siguiente de derecho laboral. Vamos a ver lo que son los contratos laborales. Y vamos a comenzar recordando que en nuestra legislación mexicana que regula las relaciones laborales, misma que hemos venido tratando en clases anteriores, exactamente la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues tiene o establece como un principio, en México se tiene como un principio lo que es la estabilidad laboral. Esto con el fin, pues, de regular de alguna manera un sustento dentro de las familias mexicanas. Recordemos nosotros cuando vimos un poco de historia de derecho laboral, precisamente que México es uno de los pioneros en regular las relaciones obrero-patronales con el objetivo de darle certeza y derechos a los trabajadores. Recordemos que anteriormente pues había una situación de esclavitud. México intenta regular esta parte, se crea la Ley Federal del Trabajo y posterior a ello, en un par de clases pasadas, pues vimos las reformas que hubo a la Ley Federal del Trabajo. Precisamente, todavía mejorando esta parte de los beneficios, los derechos que tienen los trabajadores y también los derechos que tienen los patrones. Nosotros veíamos las obligaciones y derechos por ambas partes. Esta estabilidad laboral, sin embargo, es relativa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues básicamente lo que queremos decir es que nuestra legislación, cuando un trabajador es contratado o eso marca, adquiere un derecho a permanecer en el empleo y en ese momento genera derechos de esa fuente de empleo. Sin embargo, es relativa, por lo que a este derecho no es absoluto. ¿Por qué? Y precisamente en el tema de contratos, pues vamos a ver que es un acuerdo de voluntades. Cuando es contratado, pues el patrón tiene la indicación o tiene la decisión también de contratar esos servicios. Sin embargo, si el patrón verifica que el trabajador no cumple con los requisitos de conocimiento, con los requisitos de habilidades, con los requisitos a lo mejor de edad, de disposición de horario o con algún otro requisito que sea necesario para el desempeño de ese trabajo en específico, puede rescindir esa situación laboral, esa relación laboral. Por lo tanto, a eso me refiero con que es relativa la estabilidad laboral, porque para que se tenga trabajo, debemos también de cubrir, el trabajador debe de cubrir esas necesidades que el patrón está buscando. Tiene que tener los conocimientos y tiene que realizar bien su trabajo. O bien, una vez capacitado, realizar bien ese trabajo. También la ley prevé precisamente esta parte de si alguien no tiene bien o no realiza bien su trabajo, o no es que no, a lo mejor no lo realice bien, que existan circunstancias ajenas que impidan ese trabajo, pues prevé precisamente estas causas que dan origen a la rescisión del contrato. Estas causas las vamos a encontrar en el artículo 47
de la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas es el trabajador que engañe al trabajador a su empleador o a su contratante. Nosotros hemos llegado a ver, o no sé si han tenido oportunidad de ver, que de repente se presenta un currículum y resulta que la mitad o todo lo que se decía ahí no es cierto. Forma parte a lo mejor de un engaño. O en materia, a lo mejor en una situación de obreros, no sé si han llegado a ver que se dice que cuenten con capacidad a lo mejor para manejar un montacargas. El engañarlo, bueno, pues es decir, a lo mejor sí, o a lo mejor saber hacer lo básico, pero no llevar a cabo de manera fehaciente la actividad. Esa sería una forma de rescindir esa relación laboral. También que el trabajador caiga en estados de deshonradez o de mala conducta dentro de sus actividades laborales, que agreda a sus compañeros, que sea grosero, y esto en todos los ámbitos lo hemos visto. Nosotros ahorita al ver los contratos precisamente vamos a ver que esos requisitos se establecen de manera real desde que uno firma un contrato de trabajo. Golpear o arremeter con sus compañeros ante algún trabajo y ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales. Esa sería otra cuestión de rescindir un contrato laboral, comprometer el trabajador o comprometer el mismo su seguridad por ser deficiente en su trabajo o por actuar con negligencia. De esta forma, cuando una relación laboral existe, pues tenemos que cuidar estas situaciones. Una relación laboral, recordemos también en temas que ya hemos visto, que es que una persona se rente, se preste o se contrate de manera subordinada a las decisiones de otra persona, en este caso el trabajador y el patrón. El trabajador va a prestar un servicio, va a prestar un conocimiento o va a prestar alguna actividad que a su vez el patrón va a determinar cómo, cuándo, dónde. Y veíamos también en temas pasados que le puede dar los materiales para el desarrollar precisamente esa labor, o puede rentarse completamente inclusive con los materiales. ¿Qué es lo que hace que una relación laboral tenga esa firmeza? Pues es precisamente la subordinación. El que se está contratando pues se subordina a las decisiones del empleador o del patrón. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema que va a realizar precisamente o que va a puntualizar esa parte de relación laboral, que lo vamos a ver o lo vamos a llevar a cabo en lo que es un contrato laboral. Y este es un acuerdo entre patrón y trabajador por el que este último, es decir, el trabajador, se compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena y bajo su dirección a cambio de una retribución o salario. Nosotros ya vimos que era precisamente ese salario y la clase de salarios que había, el tipo de salarios que se tenía que pagar, el salario mínimo
que debería o que debe de regir en este caso en nuestro país y por las zonas en las que se define. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define todo lo que hemos comentado hasta el momento, que es esa relación de trabajo donde vamos a aterrizar el contrato de trabajo y donde vamos a aterrizar precisamente todo lo que hasta este momento hemos visto en materia laboral y todo lo que tiene que ver con nuestra legislación laboral. Cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Vinculado a esto, el contrato laboral es el que formaliza esta relación precisamente, dándole ese marco legal a esa relación de trabajo. El contrato laboral, que es ahorita el que vamos a definir, tiene existen tres o más contratos laborales establecidos en esta legislación, en la Ley Federal del Trabajo, que es donde estamos basándonos, toda vez que es quien regula las relaciones en México, las relaciones laborales. Y el contrato laboral, además, deja en claro cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes, de trabajador y de empleador o patrón. En ese contrato, obviamente, el trabajador se va a comprometer a prestar un servicio a el patrón y obviamente también el patrón se compromete a pagar una cantidad determinada al trabajador por que le haya dado ese servicio. Los contratos laborales tampoco son todo. Antes de llegar al contrato, tenemos que saber o conocer precisamente el resto de las obligaciones que tienen los patrones y los trabajadores. Esta parte ya la vimos, pero la vimos de manera puntual. ¿Cuáles eran las obligaciones y cuáles eran las prohibiciones de ambas partes? Ahorita las vamos a mencionar de manera general. ¿Esto para qué? Para poder aterrizar ya en lo que es el contrato laboral. Los patrones deben de cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de trabajo. Si no cumplen con estas, no podremos llevar a cabo ese contrato laboral. Pagar a los empleados el salario correspondiente e indemnizaciones. Esto también lo vamos a aterrizar dentro de ese contrato. Si se van a dar cuenta, todos estos puntos los vamos a tener que establecer ya en su momento en el contrato, llámese contrato determinado, indeterminado o del tipo de contrato del que vayamos a hablar. Bueno, vamos a aterrizar estos puntos. Siguiente, proveer a los colaboradores de todo el equipamiento y materiales de trabajo necesarios para realizar su labor y también tener un espacio seguro para llevarlo a cabo. También vamos a ver lo que son riesgos de trabajo. Expedir a los trabajadores la constancia escrita relativa a los servicios prestados, el número de días trabajados y el salario. También pudimos ver que tenía la obligación de expedir esa constancia en cualquier momento que el trabajador lo solicitara y para eso existe precisamente la comisión. Instruir y capacitar a los empleados. Dentro de los contratos laborales tenemos lo que es el contrato precisamente por obra determinada, indeterminada y por tiempo indeterminado. Y estos primeros, pues les podemos presentar precisamente la parte de la capacitación. Dentro del contrato vamos a establecer ese tiempo que va a ser
para capacitar a los empleados. Cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, de salud y medio ambiente en el trabajo. Aquí vamos a utilizar tanto la Ley Federal del Trabajo como las que se vinculen con el derecho laboral. Y aquí va a entrar lo que es un poco los institutos mexicanos de seguridad social, van a entrar lo que son las organizaciones de medio ambiente, etcétera. Ya vamos a ocupar de manera supletoria, bueno, otras legislaciones que tengan que ver precisamente con las obligaciones de los patrones para con los trabajadores y para el lugar donde se va a llevar a cabo o se va a desarrollar precisamente esa labor. Por otra parte, los trabajadores deben, para realizar ese contrato, cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de trabajo y si nos remontamos otra vez, veíamos que una de las situaciones por las que se puede rescindir esa materia laboral es precisamente por el no cumplimiento de esas disposiciones, porque agredan, porque insulten, porque utilicen de manera negligente, si los remontamos porque lleguen a la mejor en estado de ebriedad al trabajo, etcétera. Entonces, los trabajadores deben de cumplir estas disposiciones para también tener el derecho a percibir ese salario o esos derechos que la ley nos otorga. Desempeñar su labor bajo la dirección del patrón, no pueden hacer lo que ellos quieran, obviamente tienen que tener o tenemos que tener una condición. Al momento en que nosotros firmamos un contrato como trabajadores o como patrones, pues nos estamos adhiriendo a esas situaciones y las estamos aceptando. Desempeñar sus actividades con el cuidado y esmero apropiados y hacerlo en tiempo, forma y lugar convenidos. Recordemos también que en la parte de donde dice desempeñar sus actividades con el cuidado y esmero apropiados, recordemos que no nada más es ir y hacer las cosas. Y cuando veamos el contrato por tiempo indeterminado, pues no es entre más tiempo pase, a lo mejor realizo menos, es hacerlo de manera activa, proactiva, eficaz y eficiente. En tiempo, forma y lugar convenidos, en el contrato vamos a ver cómo también se va a establecer esta parte donde se va a llevar a cabo el trabajo y los horarios en los que esto va a pasar. Posterior a ello, nos vamos a ir precisamente directamente ya a qué vamos a incluir en un contrato laboral. Y vamos a ver en el artículo 24 de nuestra Ley Federal del Trabajo el fundamento de este contrato. Nuestro artículo 24 menciona que se deben de hacer constar por escrito los contratos aplicables y se deben otorgar por lo menos uno a cada una de las partes. Por lo que respecta a las situaciones que debe de incluir un contrato laboral, estas vienen especificadas en nuestro artículo 25, donde dice los requisitos mínimos que debe de tener el contrato de trabajo. El primero de ellos, o lo que sería al marcar unos requisitos, nuestro contrato tiene que tener, por lo tanto, declaraciones y un clausulado. Recordemos que un contrato, llámese del tipo que se llame, es un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, debe de haber dos partes o más de dos partes. Ambas partes deben de estar de acuerdo y ese contrato debe de ser firmado por duplicado o triplicado por las partes precisamente. No deben de existir los vicios comunes en ningún tipo de contrato, y aquí nos vamos un poquito a materia civil,
No deben de existir vicios ni de consentimiento, ni de dolo, mala fe, vicios, ningún tipo de vicio. La voluntad es en materia laboral. Yo quiero trabajar contigo, ¿ok? Tú me quieres emplear, yo cumplo con los requisitos y tú me quieres pagar por eso. Nadie debe de obligar a nadie de trabajar en lo que no quiere ni de contratar a quien no quiere, obviamente por una causa justificada. En este caso, pues porque no cumple con el perfil para quien se está contratando. Ahora bien, lo primero que vamos a incluir en nuestro contrato es el nombre de las partes, de ambas partes. Para el caso de que ambas partes sean una persona física, bueno, con el nombre completo basta. Para el caso de que una de las personas sea una persona moral, debemos establecer también el nombre completo de la sociedad y debemos establecer qué tipo de sociedad es. Una sociedad anónima, una sociedad de capital variable, etcétera. Una sociedad en comandita por acciones, etcétera. Del tipo de sociedad que estemos hablando, vamos a establecerlo. ¿Por qué? Porque a ese contrato, pues obviamente lo va a respaldar esa acta constitutiva que llevó a cabo esa empresa o esa persona moral. Se va a establecer también la nacionalidad. La nacionalidad en ambos casos lo mismo, si es una persona física o una persona moral. Tenemos un convenio internacional que dice que una persona al laborar en México se hace acreedor de todos los derechos laborales de cualquier mexicano. Por eso es importante establecer la nacionalidad. Si yo como empresa contrato a una persona con nacionalidad extranjera, le estoy dando esos derechos o le estoy otorgando o me estoy viendo obligado a otorgarle esos derechos que la ley establece. Entonces, por eso es importante establecer la nacionalidad de las partes. El sexo, también tenemos que poner ahí el sexo. Recordemos que para nuestra ley existen dos sexos, que es el masculino y el femenino, pero no por ello no existe una diversidad ajena de sexos, que en su momento se van a ir regulando, pero no por ello ya no genera derechos. También aquí recordemos que veíamos que lo que es una mujer, pues tiene o goza de derechos extraordinarios, como son la maternidad, antes, durante y posterior a dar a luz su bebé. Entonces la ley prevé esas condiciones laborales. Por eso es importante precisamente establecer el sexo de el contratante. El estado civil, esto, bueno, también para conocer y saber de los derechos y de las personas que son corresponsables de los trabajadores. La clave única de registro de población. El CURP en este caso nos permite identificar a las personas. Obviamente, una persona moral no va a tener CURP. Aquí lo que vamos a presentar dentro de ese contrato o se va a poner dentro de ese contrato son las claves que una persona moral tiene al realizar un acta constitutiva. Esas actas, recordemos que siempre tiene que estar escrita o inscrita en el registro de la propiedad y también en una notaría pública. Nos va a permitir identificar que esa persona moral es real, jurídicamente hablando. Y muy importante también el domicilio del trabajador y del patrón. El domicilio del trabajador, ¿para qué? Bueno, para notificarle cualquier situación laboral, situación de riesgo, situaciones
como nosotros como abogados tenemos un domicilio para oír y recibir notificaciones, bueno, en este sentido también es un domicilio el que se debe de establecer. Para el caso del patrón, es también dónde se va a llevar a cabo esa relación laboral, dónde se va a llevar a cabo ese trabajo. En este sentido, puede ser que el domicilio sea una matriz y se lleve a cabo en otro lugar, o puede ser que donde se tenga la sede, la matriz o el lugar de ese domicilio se vayan a llevar a cabo las situaciones. Hablando de una persona moral, hablando de una persona física, bueno, para requerirle también en el caso de una rescisión de contrato. Más adelante, en las cláusulas, podemos establecer específicamente dónde se va a llevar a cabo o dónde se va a desempeñar la labor que el trabajador va a llevar a cabo a favor del patrón. Otra cosa que nos vemos obligados a incluir en el contrato laboral es la especificación de qué tipo de contrato estamos hablando. Es decir, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial, por tiempo indeterminado, o si en su caso está sujeto a un periodo de prueba. Entonces, dentro de las cláusulas, si nosotros visualizamos un contrato, nos vamos los puntos que acabamos de mencionar, estarían en las declaraciones, ¿sí? En las declaraciones de un contrato. Vamos a suponer que vemos un contrato y dice declaraciones, que declara el representante legal de una empresa, Bimbo S.A.D.C.B., en su calidad de el patrón, que su representado es una persona moral de nacionalidad, y ahí vamos estableciendo esos requisitos, con registro federal de contribuyentes que también tenemos que poner de ambas partes, número tal, y con domicilio en donde se encuentre. Por su parte, declara el trabajador que su nombre completo es de nacionalidad mexicana, tiene, otra cosa importante se me estaba pasando, establecer la edad de los trabajadores. ¿Por qué? Recordemos también que la ley prevé que los menores de 15 años no deben de trabajar, y las personas entre 15 y 18 años tienen una condición especial de trabajo y solamente pueden trabajar en ciertas actividades. A partir de la mayoría de edad, entonces, bueno, pues ya se puede elaborar en cualquier situación. Entonces, seguíamos diciendo, tener la edad de 18 años, ser de género hombre o mujer, su estado civil es con clave única de registro de la población, tal, y su registro federal de contribuyentes, con domicilio en. Entonces, esto estamos hablando que es en la parte de declaraciones. Nos vamos entonces y comenzamos a redactar nuestro contrato en la parte de cláusulas. Y es donde vamos a ver que existe la obligación de anotar en ese contrato el tipo de relación entre los interesados. Vamos a ver, por aquí tengo, si se dan cuenta, aquí están las declaraciones. Para los efectos del artículo tal, si lo pueden ver en pantalla, nos vamos al clausulado y ya ahí vamos a establecer precisamente el tipo de contrato que estamos llevando a cabo. Si se dan cuenta, la primera, en el ejemplo que les estoy pasando, dice cláusula primera: el presente contrato lo celebran las partes por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Es decir, está siendo específico que se está llevando a cabo. ¿Sí? Estamos estableciendo la relación de trabajo y
el tiempo por el que se va a llevar ese contrato. Si se dan cuenta, es por tiempo indeterminado, pero va a haber un periodo de prueba. La segunda cláusula dice, el presente contrato es por tiempo indeterminado, contiene un periodo de prueba, y aquí vamos a ver que el periodo de prueba debe de ser de 30 días. Sí, no puede ser menor a esa cantidad ni mayor a 180 días como lo marca nuestra ley de trabajo. Si pueden ver en el ejemplo dice deberá acreditar, estamos hablando del trabajador, que satisface los requisitos y que cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar las labores para las cuales está siendo contratado. De lo contrario, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad y la Ley Federal del Trabajo, pues no se le dará seguimiento a esa relación laboral. Entonces, estamos especificando en el clausulado del contrato qué tipo de relación de trabajo va a llevarse a cabo. Otra de las cláusulas que tiene que tener nuestro contrato es el servicio o servicios que deban prestarse. Y estos se deben determinar con la mayor precisión posible. Se debe de declarar qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Nosotros generalmente cuando vamos a pedir trabajo, pues de lo que vas a pedir trabajo ya es porque sabes qué vas a hacer. Si eres ingeniero, pues qué labores vas a llevar a cabo. Si eres obrero, qué labores vas a llevar a cabo. Sin embargo, en los contratos que muchas veces los trabajadores no leemos, pues ahí se especifica qué labores se van a llevar a cabo. Y dentro de esas labores es también el cumplimiento de los reglamentos internos de la empresa. Cuando uno firma ese contrato, pues está obligando de manera tácita al cumplimiento de esos reglamentos. Si nosotros no leemos el clausulado de manera específica de los contratos, no por ello nos exhibimos de cumplir con esa obligación. También debe de establecerse el lugar o lugares donde deba de prestarse el trabajo. Yo les comentaba, el domicilio del patrón puede ser donde se va a llevar a cabo o puede no serlo. Aquí es importante establecer el lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo, y si es una empresa muy grande, no ser específicos en la dirección. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Estoy trabajando para Bimbo, pero Bimbo tiene 4 sucursales. Entonces, hoy me tocó trabajar en la de Cuautitlán Izcalli, pero resulta que mañana me toca en la de Naucalpan. Si en mi contrato hubiese establecido Cuautitlán Izcalli, tal, ¿qué querría decir? Que yo no me puedo ir a trabajar a otra sucursal porque mi contrato específicamente marca esa sucursal. Sin embargo, si mi contrato que firmé con la empresa solamente dice que va a laborar o para Bimbo SADCB en el Estado de México, bueno, entonces yo tengo la obligación o me estoy comprometiendo a donde me manden, en cualquier sucursal que me manden, pues yo voy a ir a desempeñar esa función para la que me estoy contratando. Por eso es importante establecer el lugar donde debe de prestarse el servicio o el trabajo que se va a llevar a cabo. Otra es la duración de la jornada. Aquí es importantísimo establecer la duración de la jornada. También ya vimos las jornadas laborales. ¿Qué vamos a establecer? Los horarios de la jornada, si es diurna, si es nocturna o si es mixta. Recordemos que para la jornada diurna son 8 horas, para la jornada nocturna son 7 horas y para la jornada mixta son 7 horas y media. Es sugerible poner el horario, vas a entrar a las 8 de la mañana y vas a salir a tales horas de la tarde.
porque si no se establecen cualquier tiempo rebasado por el trabajador, pues se computará como extraordinario y se tendrán que pagar horas extras. Y si no fuera el caso, aparte sería de manera ilegal, porque estaría trabajando más de lo que la ley laboral nos está permitiendo trabajar. Otra cláusula que debe de tener nuestro contrato es el día y el lugar del pago del salario. Recordemos que una relación laboral es yo trabajo para ti, tú me pagas un salario. Entonces, esto es muy, muy importante. Actualmente, la mayoría de las empresas, inclusive las personas físicas, pues el pago de ese salario lo hacen de manera en depósito. Es decir, no te tienen que ver para pagarte. Pero sí es importante que se establezca si te van a pagar en una cuenta bancaria, si el pago va a ser en efectivo. A lo mejor esta modalidad ya no es tan usual, pero sí es importantísimo esa parte. Otra de las obligaciones que tenemos como trabajadores es firmar ese recibo de nómina, porque a la empresa le hace falta para sus declaraciones fiscales. Entonces, y inclusive a uno como trabajador, ese recibo nos está respaldando de que estamos trabajando. Cuando nosotros vamos a presentar una demanda laboral, pues que es uno de los requisitos que nos van a pedir, pues precisamente ese recibo de nómina para corroborar o para confirmar o como medio de prueba de que estamos laborando en esa empresa y hasta qué fecha laboramos y cuánto percibimos de salario. También el salario se establece por días. Por ejemplo, ¿qué día se te va a pagar lo de cada mes? ¿El día 15 y el día 30? ¿O el día 13 y el 28? ¿Se te va a pagar por quincenas o se te va a pagar por días? ¿Por qué? Aquí hay otra circunstancia. Si se nos pagara por días, es por días laborados. Pero si se nos paga por quincena, es por quincenas completas, sin importar si el mes trae 30 días o trae 31 días. Es decir, no sé si han escuchado el comentario entre compañeros de trabajo que dicen, esta es una quincena larga. ¿Por qué? Bueno, porque ese mes trajo 31 días y estamos regalándole un día de trabajo a nuestros patrones. O si ganas por horario, por horas laboradas, bueno, pues entonces es mucho mejor porque esa quincena, por llamarlo así, trajo un día de más y tu salario va a venir mejor. Entonces, no es una obligación pagar de una o de otra forma, pero sí es una obligación establecerlo en el contrato cómo se va a pagar. ¿Sí? El tiempo, los días de pago o el método de pago y insisto, si es por horas laboradas o por quincenas o semanas completas. Una cláusula más que tiene que contener nuestro contrato laboral es donde se indique si el trabajador será capacitado o adiestrado conforme a las necesidades de esa empresa. Y precisamente aquí lo estamos viendo en la cláusula 1. Y por aquí tenemos otro. Aquí ustedes pueden ver en la segunda cláusula estamos viendo el tipo también de contrato, las actividades que va a realizar el trabajador en la cláusula tercera, en la cláusula cuarta, el lugar donde va a desempeñar su trabajo. Mire, ahí el ejemplo del segundo párrafo de la cláusula 4 dice que el trabajador, por razones administrativas o desarrollo de las actividades, si es necesario, podrá trasladarse al lugar del patrón. Es decir, estamos siendo específicos en el contrato. La cláusula quinta dice la duración de la jornada. Y en algunas cláusulas adicionales
podemos ver o se pueden establecer los días que se les van a pagar de prima vacacional y de aguinaldo, que son las percepciones extraordinarias a que todos tenemos derecho. También ya vimos los conceptos de prima vacacional y aguinaldo, y recordemos que no pueden ser menores a las establecidas por la ley. Pueden ser superiores, sí. En el contrato se puede establecer, si vemos que son 15 días para la prima, para el aguinaldo, mínimo son 15 días, máximo es lo que determina el patrón. Si el patrón dice, yo no te quiero pagar 15 días de aguinaldo, te quiero pagar 30, 45, el extra puede ser aceptado, pero no puede ser menos de lo que la ley establece. Esa parte que sean convenidas por el patrón y el trabajador también se deben de establecer en los días, en el contrato, ¿sí? También se debe de establecer muy específicamente en el contrato cuánto se les va a pagar. Si solamente dice las prestaciones de ley, bueno, pues damos por entendido que son los días que contabiliza la Ley Federal del Trabajo. Si el patrón establece que son más días, también debe de quedar establecido en el contrato. Otra cosa que debe quedar establecida es los días y horas de descanso. Puede ser que sea el descanso obligatorio y veíamos nosotros que el descanso obligatorio es precisamente el domingo, o puede ser, ¿por qué? Porque si no hay una prima vacacional, una prima dominical, ¿no? O puede ser que el día de descanso sea entre semana. Eso debe quedar especificado dentro de las cláusulas del contrato laboral. También se debe de establecer una cláusula donde se diga al trabajador si se le van a otorgar vacaciones conforme a la legislación que ya se estableció en la Ley Federal del Trabajo o si se le otorgarán un periodo superior. Es difícil encontrar que una empresa o una persona para quien trabajas te otorgue más de lo que la ley corresponde, pero sí pasa. Sí hay jefes buenos o empresas con esos principios de consentir a sus trabajadores, donde a lo mejor sabes que si te tocan 7 días de vacaciones te voy a dar 10, o si te tocan 15 días de aguinaldo te voy a dar un mes de aguinaldo, para incentivar a sus trabajadores a que desempeñen y desarrollen de manera eficiente su trabajo. Pero esto debe de quedar establecido precisamente en todo lo relacionado a nuestro contrato laboral. También hay que poner en el contrato laboral dónde se va a hacer, dónde vamos a checar como trabajadores. Puede ser que sea mediante una huella digital, puede ser que sea mediante una tarjeta, puede ser que sea mediante, te escribes en el cuaderno o en tal libreta y registras tu entrada y tu salida. Entonces, todo esto debe de estar establecido en nuestro contrato. Y una situación más que nos establece nuestra legislación es que debemos designar a un beneficiario para el pago de salarios y prestaciones devengadas en el caso de la muerte de los trabajadores. Esto es en cuanto a riesgos de trabajo o en cuanto a una emergencia, nosotros debemos de dejar a una persona beneficiaria o a una persona a la que se le va a hablar en caso de un incidente de trabajo. Por lo tanto, en general, esas serían las cláusulas que tiene que tener, el clausulado que tiene que tener nuestros contratos laborales. Si se dan cuenta, es un contrato similar a materia civil o a cualquier tipo de contrato que llevemos. Obviamente tiene que tener al final, se tiene que firmar por duplicado y
se debe de firmar por ambas partes. Y ya para concluir esta clase, recordemos que existe este tipo de contratos por obra o tiempos determinados. Nosotros ya también habíamos visto con anterioridad cuando se te contrata específicamente para una actividad en específico. Cuando, por lo general, si tu contrato no dice para qué tipo de contrato estás contratado, se entenderá que es para tiempo indeterminado. Se establece también si es un periodo de prueba, y aquí les comentaba que será entre 30 y 180 días, no pudiendo exceder ese término, y el contrato por capacitación inicial. Cuando nosotros empezamos o cuando las personas empiezan en una empresa, se les comienza a pagar desde que están en capacitación, y muchas veces no se les paga lo mismo que ya que están laborando. Es decir, son 15 días de capacitación, se te va a pagar la mitad de lo que se te va a pagar ya que entras a trabajar, pero es una situación que a la empresa le prevé o le previene un riesgo mayor de trabajo al no tener la capacitación, o al que sus empleados no tengan la capacitación de llevar a cabo de manera fehaciente sus actividades. Y pues aquí concluiríamos esta clase. No sé si haya alguna duda, compañero. Algo que nos quieras aportar como una conclusión de la materia de derecho laboral. Pues de no ser el caso, entonces estaríamos dando por terminada la clase de derecho laboral. Profe Jorge. Gracias, Lick. Gracias, Lick. ¿Alguna duda, profe? No, todo bien, Lick. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde a ambos. Hasta luego, gracias. Bye.